Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mariano Solano y bueno, hoy el vídeo lo voy a grabar mientras conduzco porque, bueno, normalmente lo grabo en casa o en algún espacio más tranquilo, pero bueno, es una reflexión que venía dándole vueltas en la cabeza, ¿no? Mientras caminaba por la calle y digo, bueno, voy a grabarla. Total, puedo conducir perfectamente sin desenfocarme de la carretera. Quería dejar hoy una reflexión. Como ya sabéis, mi canal, tanto de YouTube como de podcast, va enfocado en la reflexión, que creo que es algo fundamental, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Bueno, depende también del país desde donde me escuches. Si es que me escuchas de fuera de España, yo vivo actualmente en España, aunque he vivido en América Latina un tiempo, en varios países, en México, en Colombia, también he viajado bastante por Europa. Vamos, digamos que me gusta mucho viajar y conocer culturas nuevas. Entonces, dependiendo, porque hoy precisamente desde el país desde el cual me escuches, la sociedad y la cultura podrá ser diferente, ¿no? Pero quiero hablaros precisamente de eso, una reflexión que creo que hoy día, como os decía, en la sociedad en la que vivimos es más importante que nunca reflexionar, ¿vale? Porque tenemos una serie de estímulos constantes que nos vienen ahora ya por todos los medios de comunicación, o como yo le llamo, medios de manipulación masiva, ¿no? Tenemos la tele, tenemos los móviles, las tablets, los ordenadores, los coches ya te hablan, hasta el frigorífico a veces te habla, el reloj te habla, nos viene información. De hecho, estamos en una sociedad hiperconectada y tan llena de información que a veces lo que se genera es el efecto contrario, ¿no? Se desinforma. Entonces, bueno, quería hablaros un poco de la sociedad, ¿no? Rápidamente, una frase que leí hace un tiempo, no recuerdo dónde. A mí me encanta leer, formarme, paso horas al día escuchando, viendo documentales, leyendo libros sobre economía, sobre negocios, sobre expansión a todos los niveles, sobre crecimiento personal, sobre crecimiento profesional, y al final pues siempre hay cosas que quiero compartir, ¿no? Y como digo, leía una frase que me pareció súper interesante. No la voy a poder repetir literalmente, pero sí la voy a repetir, voy a repetir la idea, ¿no? La frase decía algo así como que las sociedades duras, difíciles, ¿vale?, generan personas fuertes. Las personas fuertes generan sociedades cómodas. Las sociedades cómodas generan personas débiles y las personas débiles generan sociedades duras. Y me encantó esta frase, fue una reflexión que he aplicado, ¿no?, al caso de España, y considero, y este es mi punto de vista, que está pasando exactamente eso, que esa frase es muy cierta, sobre todo en el caso de España, pero creo que aplica a la mayor cantidad de países ya, entre comillas, vamos a decir, avanzados, ¿vale? Y quiero desglosarla un poquito, ¿no? Dice la frase que las sociedades... primero me gustaría hablar de qué es sociedad, ¿no? ¿Qué es sociedad? Vamos a ir a la definición más básica que todos podamos entender correctamente sin ser sociólogos ni nada por el estilo. Una sociedad es un conjunto de personas que interactúan, ¿no? Básicamente podría ser así. Un conjunto de personas que decide por algún motivo, ya sea decisión propia o por nacimiento o por accidente geográfico, pues al final decide colaborar, participar, interactuar. Y me refiero a interactuar en todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel comercial. Hablamos de ese tipo de todos los tipos de interactuación posibles, y al final pues en una sociedad se establecen acuerdos comerciales, se establecen acuerdos amorosos, se establecen enemistades, se establecen todo, ¿no? Todo lo que conlleva la relación humana. Entonces, dicho esto, eso es una sociedad. Una sociedad no es lo mismo que una nación. Es decir, no se puede hablar de la sociedad española. Bueno, eso sería demasiado ambiguo, porque dentro de España hay múltiples sociedades distintas, marcadas por diferentes religiones, marcadas por diferentes, creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de un país hay múltiples sociedades, y entonces no me refiero a... Cuando hablo de sociedad no me refiero a un país
como digo, creo que sería demasiado simplista decir sociedad española o sociedad, yo que sé, estadounidense o sociedad francesa. Hablo básicamente de conjuntos de personas que se reúnen para interactuar y que hoy día quizás ni siquiera tienen que estar juntas geográficamente. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de sociedades que sí están geográficamente juntas y vamos a echar una mirada un poquito a la historia, ¿vale? Las sociedades duras generan o crean individuos o personas fuertes. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente una sociedad donde uno tiene que buscarse la vida, trabajar fuerte, a veces incluso con riesgo para la vida de uno, sin garantías de nada, esas sociedades al final acaban generando, como digo, pues personas duras, fuertes, personas que incluso colaboran desde mi punto de vista más y mejor entre ellas, ¿vale? Podemos poner muchos ejemplos. La misma sociedad española, hace muchos años atrás, cuando era una sociedad agrícola, ¿no? Al final la gente cuando hay dificultades se une y se refuerzan los unos a los otros. Entonces ves una sociedad que sí, las cosas son duras, pero se comparte más, es una sociedad hasta cierto punto más solidaria, los unos se ayudan a los otros, porque saben que hoy me puede pasar a mí, mañana te puede pasar a ti, como dice la frase, hoy por ti, mañana por mí. Entonces las sociedades duras generan estas personas pues con ese punto de solidaridad y sin miedo al trabajo duro y sin miedo al esfuerzo, y que son resilientes, esa palabra que tan de moda está últimamente, ¿no? La resiliencia. Son personas que, como digo, pues saben encajar los golpes de la vida y saben salir adelante a pesar de las dificultades, y si se piden ayuda los unos a los otros y se establece esta colaboración, ¿vale? Luego, las sociedades, como digo, duras generan individuos fuertes, personas fuertes. Las personas fuertes, seguía diciendo la frase, generan sociedades cómodas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú imagínate una sociedad que lleve años y años y años colaborando, participando, unida, esforzándose, con esa resiliencia de la que hablaba. Al final es una sociedad que va conquistando objetivos. Es una sociedad que poco a poco va estableciendo, va ganándole terreno a la inseguridad, y de repente pues aparece la seguridad social, ¿no? Que te asegura que si no tienes trabajo pues que te van a dar un subsidio, aparece la sanidad, aparecen, bueno, se avanza tecnológicamente entre todos, se puede avanzar tecnológicamente, ese avance tecnológico lleva a una mejora en la productividad. Mayor productividad evidentemente quiere decir mejor economía, ¿no? Bueno, al final lo que digo, las personas fuertes acaban generando una sociedad un poquito más cómoda, más confortable, más segura, y eso pues lo hemos podido ver en España sin ir más lejos. Esas personas de las que hablaba, que pasaron por una guerra civil, que vieron a sus hijos y a sus familiares sufrir en esa guerra, que pasaron hambre. A mí mis abuelos me hablaban cuando vivían de que hubo una época en el pasado en la que literalmente pasaban hambre, no tenían que comer, y las comunidades se unían mucho entre ellas y se apoyaban mucho entre ellas. No existía la seguridad social, no existía la sanidad pública, no existía la educación pública, y no me refiero a que todo lo bueno tenga que ser público, ni mucho menos, ya hablaremos de esto en otro vídeo, pero no existía una red de seguridad, para entendernos. Básicamente cada uno se buscaba la vida. Esa gente al final generó una sociedad más cómoda, como digo, que fue conquistando esos avances, y se empezaron a tener esas redes de seguridad, y se empezó a vivir en una sociedad con mejores carreteras, con leyes que regulan todo, con mejor seguridad en todos los aspectos, y de repente empiezas a darte cuenta de que vives bien, de que en general el que antes se consideraba pobre, pues ahora ya no es tan pobre, sube el nivel de vida. El pobre de ahora pues ya no pasa hambre, o ya no está en una tesitura en la que se tenga que preocupar de verdad por morirse de hambre, porque, como digo, hay una ayuda, se va avanzando en un montón de aspectos, ¿vale? Y al final se genera una sociedad como la que tenemos hoy. Y la frase famosa termina diciendo: las sociedades cómodas crean personas débiles. Y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Qué sucede? Pues que sucede que una sociedad
cómoda, al final lo que acaba generando son personas que ya no piensan en la sociedad en términos de qué le aporto yo a la sociedad, sino qué me aporta la sociedad a mí, ¿vale? Volviendo un poquito atrás, cuando se está generando esa sociedad nueva, esa sociedad fuerte, que crean las personas fuertes, la gente, como decía antes, se une, se apoya y el pensamiento reinante es ¿qué le aporto yo a la sociedad? ¿Qué le puedo yo dar al vecino, al compañero? La gente empieza a enfocarse en los puntos en común. ¿Qué tengo en común con mi vecino, con mi compañero? ¿Cómo nos unimos? Sin embargo, en el punto en el que las sociedades cómodas generan personas débiles, estas personas débiles, para mí son personas donde el ego manda, ¿vale? Y no me voy a excluir, pero evidentemente yo llevo un trabajo muy serio al respecto. Y cuando empiezas a ser consciente de estas cosas es cuando puedes empezar a manejarlas y a mejorarlas, ¿no? La sociedad cómoda, confortable, empieza a generar personas débiles. ¿Qué significa? Pues significa eso. Las personas débiles, para mí, no me refiero a débiles de fuerza ni a que no tengan fuerza, no me refiero a fortaleza física, me refiero a personas débiles en cuanto a... Un segundito que hay por aquí un tráfico enorme. Me refiero a personas débiles en cuanto al ego. Son personas extremadamente dominadas por el ego. Repito, extremadamente dominadas por el ego. Son personas que piensan mayoritariamente en sí mismas. Y si tú me estás escuchando, aquí te pido un examen de conciencia. No, a mí no tienes que decirme nada, pero tienes que hacerte tú esa pregunta. ¿Eres una persona básicamente egoísta, que solamente piensa en sí misma, o piensas en los demás? Y yo sé que la respuesta fácil es no, yo soy fantástico, yo pienso en los demás. Piénsalo dos veces, ¿vale? Es decir, ¿en qué parte podemos mejorar o cómo podemos hacer que realmente la sociedad funcione mejor y no pensar solo en qué extraigo de la sociedad, ¿no? Por desgracia, como digo, vivo actualmente en España y la sociedad que se ha generado aquí es una sociedad ridícula. Lo voy a decir claro, perdón, no quiero ofender a nadie, pero bueno, al final tengo que dar mi opinión y dar la opinión también es importante, ¿no? Porque vivimos en democracia y al que no le guste, pues que no lo escuche. Vivimos en una sociedad ridículamente egocéntrica, una sociedad donde la inmensa mayoría de la gente piensa en sí misma, yo conmigo y me. Y punto, ¿vale? Y a mí qué me da la sociedad y qué me merezco y qué me deben y qué me tiene que dar la sociedad y me tienen que dar esto y qué prestaciones me tocan y qué subvenciones me tocan y todo tiene que estar subvencionado, pagado por el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, al final, volviendo a la frase ya para terminar, qué cierto es que esas personas fuertes de las que hablábamos antes generan sociedades cómodas, pero las sociedades cómodas empiezan a generar personas débiles que, como viven en una sociedad cómoda, empiezan a preocuparse ya ¿de qué? Pues empiezan a preocuparse en ¿qué me toca a mí? ¿Qué me da la sociedad? ¿Qué me aporta la sociedad? ¿Qué me ofrece la sociedad? Y empiezan a ser personas débiles que se enfocan solo en sí mismas y en sí mismas y en sí mismas y en sí mismas, ¿vale? Y estas personas débiles, y aquí viene el final de la reflexión, generan sociedades duras. Si todo lo anterior se ha cumplido, el ciclo se tiene que cerrar. ¿Y eso qué quiere decir? Que pensamos, y de nuevo vuelvo a la sociedad que yo conozco más, que es la sociedad española, de nuevo pensamos que el nivel de vida que tenemos hoy, la calidad de vida, en todos los aspectos, la seguridad, pensamos que esto se va a mantener para siempre, ¿vale? De hecho, por desgracia lo damos por hecho, esto se da por hecho, siempre va a haber este nivel, esta seguridad social, el nivel de educación, el nivel de carreteras, el nivel de infraestructuras. Déjame que te diga que Europa está en decadencia, y esto no lo digo yo, lo dicen grandes economistas, y estamos en serios y graves problemas. ¿Por qué? El nivel de deuda no se puede soportar, el déficit está disparadísimo, la deuda sobre el PIB, nunca habíamos tenido una deuda mayor, os hablo de España, pero toda Europa está igual, y Estados Unidos está igual. Todas las sociedades avanzadas están en serios problemas para mantener esos niveles de bienestar, lo que se llama el estado del bienestar. El estado del bienestar a día de hoy
lo voy a decir claro, ¿vale? Yo sé que hay gente que me podrá criticar o decir, no, yo no estoy de acuerdo. Perfecto, pues no estamos de acuerdo y no pasa nada y tan amigos. El estado del bienestar no es sostenible tal y como hoy lo conocemos. No es sostenible, pero no porque no sea sostenible en sí mismo, que tampoco lo es, pero se podría estar manejando mucho mejor si la sociedad, si la gente que compone la sociedad fuese consciente de que es un bien común y que hay que tratarlo con respeto. Pero eso no es así, ¿vale? Es decir, no es así. Al final, estas personas débiles, las personas que son débiles en una sociedad, insisto en el concepto de debilidad. Persona débil para mí es una persona gobernada por su ego. Ella no controla su ego la controla a ella. Y entonces quieren llegar más rápidos que nadie. Por ejemplo, aquí lo tengo a mi alrededor. Personas en un tramo de carretera limitado a 50, yo voy a 65, ¿vale? Ya voy 15 kilómetros por encima de la velocidad y la gente pasa a 100, 80, 90, 100, 120 kilómetros por hora porque quieren llegar 3 segundos antes que yo al semáforo de delante. Evidentemente eso es ego, es infantilismo, es inmadurez, es estrés que al final viene a ser una enfermedad en la vida. No han entendido las cosas, ¿vale? Entonces la sociedad, como yo digo ya para terminar ahora sí, que generan las personas débiles es una sociedad dura y el círculo se vuelve a cerrar. Entonces, según esta frase, y yo creo que es una frase cierta y lo vamos a ver y lo vamos a empezar a ver ya mismo, a partir de ahora vienen tiempos difíciles porque el bienestar que conocemos ya no es sostenible y van a empezar a caerse ciertas prestaciones, ciertas ayudas y de nuevo vamos a empezar a ver cómo las personas van a empezar a obtener cierto sufrimiento, sobre todo, y apunta esto, sobre todo aquellas que daban por sentado y por hecho lo que tienen. No pasa nada porque yo esto lo tengo seguro. Bueno, pues chico, chica, a lo mejor no está tan seguro, a lo mejor te vas a llevar un palo. Y ojalá que no, y ojalá que si te llega un palo sea un palo que te permita reflexionar, porque de nuevo, reflexionar es súper importante en esta sociedad. El problema, de hecho, que yo le veo a esta sociedad, insisto, a este cúmulo de personas que hoy en esta sociedad española y en la mayoría de países avanzados vivimos bien, es que no reflexionamos, porque como vivimos bien, pues nos da igual. Vivo bien, me convierto en un egoísta. Vivo bien, tengo un buen coche, no me tengo que preocupar por la comida, porque todo lo básico está cubierto. Tenemos la mayoría nuestra casa, no mejor, peor, en una zona, en otra, da igual, pero tienes tu casa. No te preocupas por la comida, ni por las cosas básicas, tienes ropa, entonces nos conformamos y nos convertimos en personas egoístas. Bueno, pues me queda claro que esta frase es cierta. Las personas débiles, las personas manejadas por su ego, que no miran al de enfrente, que no conectan con las personas a su alrededor porque de alguna forma creen que ellos solos lo pueden hacer, dejan de pensar en la sociedad como algo a lo que hay que aportar, dejan de pensar en yo que aporto y empiezan a pensar en la sociedad en términos extractivos, es decir, yo que extraigo, a mí que me dan, ya lo dije antes, no qué subvención me toca, qué salario alto con el menor esfuerzo, que no piensan que aportan sino que reciben, y eso tiene fecha de caducidad y explota, y la sociedad ya no puede sostener esos niveles de bienestar. Y ahora vienen tiempos duros y difíciles donde, por desgracia, pues muchas gentes van a perder sus trabajos, sus sueldos que daban por sentado, lo van a pasar mal, ¿vale? Viene una sociedad, y no es que yo sea negativo, de hecho soy una persona bastante positiva, pero sí creo en que al final uno tiene que merecerse lo que tiene y trabajarlo. Y creo que esta sociedad está cumpliendo esa frase de la que os hablaba. Bueno, ahí os dejo esa reflexión, no quiero insistir mucho más en la idea. Al final yo lo veo como un ciclo y he escuchado esta frase a varias personas muy entendidas en economía y en relaciones humanas. No soy el único que la ha utilizado, he escuchado a mucha gente. Así que dale una vuelta, piensa cómo tú puedes hoy ser más consciente, abrir un poco más los ojos, ver qué aportar más a la sociedad y no pensar únicamente en el yo, mi, me, conmigo, que es lo que suelen pensar las personas débiles en esta sociedad. Piensa cómo puedes colaborar un poco más y salir reforzado de esa colaboración con el prójimo y de paso también ser más feliz, que es de lo que se trata. Vienen tiempos duros, eso lo tengo clarísimo. De hecho, ese es el motivo por el cual yo hace ya tiempo inicié varias fuentes de ingresos, ¿vale? Para estar cubierto a nivel económico. Y bueno, qué deciros, que os mando un abrazo muy fuerte,
Y os recuerdo mi correo electrónico, marianosolano37@gmail.com. Me podéis localizar en Instagram como Mariano Solano Ortiz y en Facebook también, Mariano Solano Ortiz. Cualquier comentario que me queráis hacer, por supuesto voy a seguir tocando temas que creo que son de interés. Insisto, no pretendo llevar la razón, de hecho creo que eso no existe tal cosa como llevar la razón, por lo menos total. Todo tiene un pro y un contra, todo tiene una cara A y una cara B, todo tiene una cara y una cruz, como las monedas, pero creo que si nos atrevemos a reflexionar y hacer una autocrítica de nuestro papel en esta sociedad, nos va a ir mucho mejor. Buenas tardes, de verdad que paséis un día maravilloso y seguimos en contacto. Bye bye.